La película Coco redacta la historia de Miguel, un niño que vive en un pueblo llamado Santa Cecilia, en el cual proviene de una familia de oficio zapatero. Sin embargo, Miguel, atraído por la música, intenta perseguir su sueño, pero su abuela lo obliga a ser un zapatero como todos ellos. Pero todo esto tiene un origen. En tiempos pasados, su tatarabuelo abandonó a su tatarabuela Imelda cuando este era un músico. Un día salió de su casa y jamás regresó. Y es ahí donde proviene todo el rencor hacia los músicos. Un día, por cierto 2 de noviembre, Miguel alcanza a percatarse que habrá un concurso de música. En contra de todo pronóstico, toma su guitarra del ático y decide participar y así ganar el concurso para convertirse en el mejor cantante de México, como su ídolo Ernesto de la Cruz. Sin embargo, antes de partir, su perro de raza Xoloitzcuintle rompe un marco de la ofrenda y descubre que Ernesto de la Cruz pudiera ser su padre. Eufórico, corre con su familia a decirle la gran noticia, pero su familia no lo toma nada bien y su abuela termina rompiéndole su guitarra. Con lágrimas en los ojos, Miguel se aleja de la familia y llega hacia una plaza para participar en el concurso. Sin embargo, debido a que ya no cuenta con ninguna guitarra, es rechazado hasta que consigue una. Pero pronto recuerda algo. Una guitarra yace en la tumba del famoso cantante Ernesto de la Cruz. Decide ir al panteón, profana la tumba del recién descubierto padre y hurta la guitarra del lugar. Al intentar darse la fuga, descubre que acaba de entrar a un mundo paralelo. En el camposanto donde él se encontraba, no solo había personas normales, también había esqueletos, personas que en su tiempo estaban vivos y ahora iban de visita debido a las ofrendas que colocaban sus familiares. Miguel reconoció a sus familiares en forma de esqueleto y ellos lo reconocieron también. Sin embargo, faltaba alguien en ese lugar. Pues al parecer la tatarabuela Imelda no había podido cruzar el portal que divide a los vivos y a los muertos. Al percatarse de ese suceso, los familiares esqueléticos de Miguel se dirigieron deprisa al otro mundo. Ahí yacía la tatarabuela Imelda, discutiendo con algunos burocráticos del por qué no podía pasar, hasta que le explicaron que alguien no había puesto su foto en un altar. Miguel había retirado por accidente la fotografía de su tatarabuela Imelda y la había colocado en sus bolsillos. Y ahora eran dos problemas, Miguel y la fotografía. Ahora ellos estaban ahí en ese mundo varados. Una persona, o más bien dicho, un esqueleto, le comentó que la única forma de regresar a Miguel al mundo de los vivos y colocar la fotografía de la tatarabuela Imelda es darle su bendición y automáticamente regresa. Pero ojo, solo un familiar de Miguel puede hacerlo. Sin embargo, no iba a ser fácil. La tatarabuela le daría la bendición a Miguel con la única condición que se olvidara de ser cantante. Miguel no acepta y huye del lugar, con la esperanza de encontrar a su padre Ernesto de la Cruz para recibir la bendición y regresar a su mundo. Pero en el camino conoce a un personaje llamado Héctor, en el cual necesita también de su ayuda. Pues bien, Héctor necesita que alguien ponga una ofrenda a su nombre con una fotografía en el mundo de los vivos. De no hacerlo pronto, él comenzará a desaparecer para siempre de ese mundo. Miguel acepta ayudarlo, pero con la condición de que le ayude a encontrar a Ernesto de la Cruz para que le dé su bendición y pueda regresar a su mundo. Héctor acepta y continúan su camino. Sin embargo, un alebrije ya comenzaba a acechar a Miguel para detenerlo. Alebrije enviado por la misma abuela Imelda. ¿Pero qué es un alebrije? Aquellas personitas que no son de aquí de México, les voy a explicar a continuación qué es un alebrije. Sin más preámbulos, vayamos a ver. Cuenta la leyenda que en el año de 1936, un artesano mexicano de nombre Pedro Linares López, gravemente enfermo, tuvo un sueño. Vio criaturas fantásticas de muchos colores y que gritaban alebrijes. Al recuperarse de su enfermedad, comenzó a plasmarlas en cartón, tal y como las había visto. Posteriormente, otros artesanos comenzaron a replicarlas. Y es así como nacieron los alebrijes aquí en México.
Héctor se da cuenta que Miguel lo ha estado engañando, diciéndole que Ernesto de la Cruz es su único familiar para regresarlo. Sin embargo, se percata que su otra familia lo anda buscando y ambos discuten. Miguel, por su parte, se vuelve a separar y después de un largo rato logra llegar a la mansión de su padre Ernesto de la Cruz. En ese lugar, Miguel le solicita que le dé su bendición para regresar, pero cuando estaba a punto de dárselo, Héctor los interrumpe y discrepa a Ernesto de la Cruz. Héctor le reclama de haberse adjudicado todas sus canciones y hacerse famoso a costa de él. Ernesto de la Cruz lo niega todo. Héctor comenzó a recordar poco a poco que una noche antes de fallecer, su amigo Ernesto de la Cruz le había dado un vaso para brindar. Recordó que Ernesto de la Cruz lo había envenenado para quedarse con todas sus canciones, ya que Héctor era el verdadero compositor. Como venganza, Ernesto de la Cruz los manda encerrar a los dos en una especie de calabozo. Ahí, en ese lugar, Miguel se da cuenta que su verdadero tatarabuelo es Héctor y no el impostor de Ernesto de la Cruz. Después de un rato, son rescatados por su familia con ayuda del alebrije que los andaba correteando. Sin embargo, tienen que darse prisa y regresar a Miguel al otro mundo antes de que amanezca, o jamás podrá regresar, y pronto Héctor desaparecerá para siempre. Pero para esto, tienen que quitarle la foto a Ernesto de la Cruz donde aparece Héctor y colocarla en una ofrenda para que no sea olvidado. Pero en la batalla logran acabar con Ernesto y la fotografía de Héctor se extravía para siempre. Ya con el tiempo encima, logran por fin mandar a Miguel al mundo de los vivos. Una vez que Miguel llega a casa, comienza a cantarle una canción a mamá Coco que tanto le cantaba a su padre Héctor antes de partir de ese mundo. Solo así recordaría a su padre, para que éste no desapareciera para siempre en los recuerdos del mundo de los vivos y desapareciera para siempre en el mundo de los muertos. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Antes de ir a los errores, suscríbanse a nuestro canal. Curiosidades que no viste en la película de Coco. En la primera escena que tenemos, muestran unas piñatas con forma de Buzz Lightyear, a Woody y a Mike Wazowski, obviamente haciendo referencias a las películas animadas de Toy Story y a Monster Inc. En la siguiente escena, cuando Miguel llega a una especie de bazar, se pueden ver algunos alebrijes, entre ellos a un personaje amarillo de forma de pez payaso, obviamente haciendo referencia a la película de Nemo. En la siguiente escena tenemos a unos niños mostrando unos tenis del personaje de Rayo McQueen, obviamente haciendo referencias a esa película. Y por último, tenemos a Héctor corriendo junto con Miguel, y se alcanza a ver en la pared un póster de Los Increíbles. Sin duda, la película de Coco hace referencia de algunas películas que los estudios Pixar ha hecho, y sobre todo muestra algunos personajes del cine de mexicano en la época de oro. ¿Y tú, a quién identificaste en esa película? Pues eso es todo, amigos, espero y les haya gustado este resumen del Coco que hice con mucho cariño para ustedes. Resúmenes y curiosidades. No olviden suscribirse a mi canal YouTube, Facebook y TikTok si les gustan los temas de películas, las reseñas, resúmenes, todo errores también. Hasta pronto, amigos. Chao.